Vamos a iniciar la clase, como les decía, revisando el ticket de salida de la clase anterior. Fíjense que eran 3 preguntitas y estas preguntas para mí estaban súper fáciles. Yo quisiera ver qué opinan ustedes también. A ver, si este me dice, dados los vectores A y B, calcule ese vector 2A más B. Ahí van entrando otros chicos más. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular 2A más B, simplemente multiplico 2 por 1, 4, y luego le sumo el vector B, que es 2 menos 1. Al resolver eso, voy a tener entonces cuál de estas respuestas es la correcta. Obviamente, para yo resolverlo, necesito multiplicar el 2 por 1, el 2 por 4, y ese resultado que me dé, que va a ser el 2, 8, por ejemplo, ¿ok? Ese resultado, ahora voy a sumar X con X y la Y con la Y. Entonces sumo esto, 2 más 2 son 4, y 8 menos 1 da 7. Entonces ahí tienen ese resultado. Ustedes sabrán si lo hicieron correctamente o no. No sé ¿qué les pareció este ejercicio, chicos? Estaba difícil. Sí, yo encuentro que estaba fácil. Estaba fácil. Vamos a ver ahora. Estaba fácil. El segundo ejercicio, ¿cómo lo resolvemos, chicos? Vamos a hacerlo rapidito para no perder tanto tiempo. El segundo ejercicio me indica que tengo una recta. Vamos a cerrar acá. ¿Me escuchan, chicos? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Se le escucha como entrecortado, profe. Está bien. Vamos a ver, aquí vamos a resolver este. Me dice lo siguiente. Tengo la recta y igual menos 2x más k igual a 0. Y quiero ver cuál es el valor de k para que la recta pase por el punto 1, 0 y el punto 3, 5. Se supone que cada uno de estos puntos son 2 coordenadas, una en x y la otra en y. Entonces, para que una recta pase por ese punto, yo lo que tengo que hacer es sustituir los valores de x e y por lo que me dice el punto. Entonces, en el primer caso, yo tengo que y vale 0 y la x vale 1. Entonces tengo 0 menos 2 por 1 más k es igual a 0. Quiere decir esto que 0 menos 2 es menos 2 y ese 2 pasa para el otro lado positivo. Entonces me quedaría que la k es igual a 2. Ese sería uno de los resultados. En el segundo caso, yo tendré que sustituir ahora la x vale 3 y la y vale 5. Entonces, donde esté la y, voy a escribir el 5, y donde esté la x, voy a escribir el 3. Me quedaría lo siguiente. 2 por 3 más k es igual a 0. Vamos a ver, acá hay alguien que quiere entrar. Ok, chicos. Si ya tengo esto, entonces lo que hago es resolver, igual como lo hice arriba. Tengo menos 2 por 3 es menos 6, 5 menos 6 es menos 1, y me queda que k es igual a 1 positivo. Como puedo ver, cuando k vale 2, la recta pasa por este punto, y cuando k vale 1, la recta pasa por este punto. Pero la pregunta es, ¿hay algún valor de k para que la recta pase por esos dos puntos? ¿Quién me puede responder? ¿Hay algún valor de k para que la recta pase por esos dos puntos? No lo hay. No lo hay, ¿ok? Porque ahí estamos viendo que hay dos valores de k diferentes. Si son valores de k diferentes, no van a pasar por los dos puntos, ¿ok? Entonces, no existe ningún valor de k para que pase esa recta por esos dos puntos. Y el tercer ejercicio, yo creo que era el más fácil de los tres. Vamos a ver. Déjenme borrar acá. En el tercero tengo una recta. El tercero yo no supe cómo hacer, no lo entendí. Vamos a ver, Katy. ¿Este es el que no entendiste? ¿Este fue el que no entendiste? No.
Ese Ok. no lo entendí. Vamos a ver, Katy. Vas a ver que está súper fácil. Fíjense que me da la recta 2i igual a 6x menos 1. Y además me dicen que tiene que ser paralela a esta recta. ¿Ok? Tiene que ser paralela a esa recta. Yo les había dicho a ustedes que para comparar si las rectas son paralelas o perpendiculares, yo me tengo que fijar desde la pendiente. La pendiente es el valor de esa m. Es decir, el número, el coeficiente de la x. ¿Ok? El número que multiplica delante de la x. Entonces, para yo poder comparar las rectas, tengo que despejar la y primero de esa primera recta que me están dando. Para despejar la y, le quito el 2 que está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. Me quedaría lo siguiente. Y es igual a 6x entre 2. 6 entre 2 es 3. Me queda 3x menos 1/2. Ese sería el despeje de la y en esa recta. Quiere decir que la m vale 3. La pendiente que yo necesito para que esas rectas sean paralelas tiene que ser 3 también, porque cuando las dos pendientes son iguales, pendiente 1 y pendiente 2 son iguales, quiere decir que esas dos rectas son paralelas. ¿Okay? Así se dice, digamos, a través de la simbología matemática. Ok, chicos. Entonces, yo tengo que evaluar si esas rectas son paralelas dadas estas condiciones. En la primera condición me dicen que la recta de la pendiente o la pendiente de esta recta vale 3. Por lo tanto, estamos viendo que son iguales y ahí van a ser paralelas. Inmediatamente yo sé que como las dos pendientes son 3, eso me dice que las dos rectas son paralelas. La primera se cumple por sí sola. Y al yo ver la segunda condición, ¿ok? Al yo ver la segunda condición, lo que me dice es que la n vale 1. La n vale 1, ok, está bien, puedo tomar el valor de n igual 1, pero de lo que depende para que esas rectas sean paralelas es el valor de la pendiente, de la m, ok. Entonces, esa segunda condición no me da datos suficientes. No me da datos suficientes. Necesito más datos si tomo solamente la condición 2 para poder analizarla. Entonces, en este caso, la respuesta va a ser simplemente la 1 por sí sola. Esa va a ser nuestra respuesta correcta. Bien, chicos. Ahora, voy a dejar de compartir pantalla acá para poder entonces ahora hacer el análisis de la clase de hoy. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Ya pasaron 10 minutos. 15 minutos. Vuelvo a compartir pantalla ahora para que veamos la clase de hoy. ¿Me están escuchando, chicos? ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Bien, chicos, vamos a iniciar entonces la clase de hoy. Fíjense que el objetivo de esta sesión es conocer las transformaciones isométricas en el plano, ¿ok? Y obviamente, a lo mejor cuando les digo transformaciones isométricas en el plano, lo ven como que muy difícil, lo ven o no recuerdan más o menos qué es eso, pero les voy a hablar simplemente de traslación, rotación y reflexión. Para iniciar esta clase, quiero partir con este primer ejercicio, esta primera pregunta. Quiero que ustedes me den su opinión acá. Dados los siguientes triángulos, ¿crees que habrá alguna forma de superponer el triángulo azul sobre el triángulo rojo? Este es el triángulo rojo. Si los superpones, puedes demostrar si estos triángulos son iguales. ¿Qué opinan ustedes de esas dos preguntas, chicos? Profe, ¿qué se refiere con superponer? Superponer es colocar uno encima del otro.
En el caso de las Sí se manos, puede, son iguales, solo que están dado vuelta. El rojo está dado vuelta para otro lado y el azul está parado rectamente. ya. ¿Y qué transformación harías tú, Antonia, para poder entonces llevar el triángulo azul a donde está el rojo? ¿Qué transformación harías tú? Lo acostaría, pues, o sea, como la línea recta la pondría hacia arriba y así igual al otro. Ya, vamos Se a parece ver. a la homotesia. Ajá. Catherine fue la que dijo homotesia. Sí, es que yo encuentro que eso se parece a la homotesia. Ok, quizás se parece, pero la homotesia en este caso no me funciona, Catherine. Fíjate, yo según lo que me dice Antonia, yo entiendo hacer algo así. Vamos a mover esto. Voy a usar las mismas funciones de Word para aplicar lo que me dice Antonia. ¿Ok? Antonia me dice la recta vertical la pondría horizontal. Eso simplemente es girar 90 grados a la derecha. Si yo lo giro, ¿ven? Ahí ya me queda el triángulo azul gira en la misma posición en la que está el triángulo rojo, ¿cierto? Sí. Ya están en la misma posición. Y ahora, ¿cómo hago para superponerlos? ¿Qué otra transformación tendría que hacer yo para superponer el triángulo azul sobre el triángulo rojo? ¿Qué se les ocurre? Desplazarlo hacia el otro triángulo. Desplazarlo, perfecto. Javier lo dijo perfecto. Desplazar, ¿ok? Desplazarlo hasta el otro triángulo. Yo puedo simplemente tomar y utilizando las mismas funciones de Word, yo lo puedo sujetar y moverlo hasta donde esté el triángulo rojo. Fíjense que ahí el triángulo azul quedó justo detrás del triángulo rojo. Entonces ahí están superpuestos. ¿Cómo? Nada. No escuché ahí. Ok, chicos, fíjense entonces que estos dos triángulos yo podría decir que son iguales. ¿Ok? Son iguales porque tienen las mismas medidas, porque al yo, digamos, superponerlos uno encima del otro, coinciden todos sus puntos. ¿Ok? Como coinciden todos sus puntos, sí puedo decir que estos dos triángulos son iguales. Y es importante, chicos, que esto que hicimos ahora fueron dos transformaciones isométricas. ¿Ok? Cuando yo hablo de transformaciones isométricas, me refiero a las transformaciones que no alteran, es decir, no cambian ni la forma ni el tamaño de una figura. ¿Ok? Solo involucra un cambio de posición o quizás también de orientación. Bien, entonces, por lo tanto, las figuras que resultan en estas transformaciones son congruentes a las figuras de las que se originan. Quiere decir, cuando yo les hablo de congruencia, chicos, les hablo de que tienen las mismas medidas, son iguales, ¿ok? Pero en geometría no se utiliza, en geometría no se utiliza el concepto de igualdad, sino de congruencia. Ya, entonces, por si acaso, en algún momento leen esta palabra congruente, ¿ok? Significa que son de la misma medida, son iguales. Hasta ahora, chicos, ¿se entiende esto? Sí. ¿Sí? Ok, vamos a ver. De esas transformaciones isométricas, yo les voy a hablar de tres en especial. Vamos a bajar acá un poco. Les voy a hablar primero de la traslación, ¿ok? Que esa traslación es lo que Javier llamó hoy desplazamiento. ¿Ok? Un desplazamiento. Déjenme borrar acá. ¿Ok? Javier lo llamó hoy desplazamiento. La traslación es un cambio de lugar. Es tan simple como eso. Es un cambio de lugar determinado por un vector. Entonces, para yo poder aplicar una traslación, yo necesito alguna figura cualquiera. Puede ser un triángulo, puede ser un cuadrado, puede ser un cuadrilátero cualquiera,
cualquier figura y necesito un vector que sea el vector de traslación. Entonces, a todos los puntos de la figura dada, se le va a sumar ese vector de traslación, resultando la misma figura, pero trasladada en una nueva posición. Vamos a ver este ejemplo. Fíjense lo siguiente. Me dicen que yo tengo el triángulo ABC. El triángulo ABC tiene aquí la coordenada de A, B y C. Ahí tiene los 3 puntos. Y yo lo voy a trasladar. Trasladar significa mover simplemente a través del vector 3, 1. Aquí está dibujado el vector 3 en X y 1 en Y. Este es el vector 3, 1 entonces. Ahí está. Entonces, los puntos correspondientes al triángulo A', B', C', estas comillas o apóstrofes que están arriba de las letras, se leen como prima. Entonces, yo puedo leer esto, A', B', C'. Son el resultado de la suma del vector a cada punto A, B y C. Fíjense este ejemplo. Vamos a ver cuál es la coordenada del punto B. ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas de este punto aquí? Es -4, -4. Correcto. Ok, -4 en X, porque aquí lo estamos viendo arriba, y el -4 en Y, porque aquí lo estamos viendo a la derecha. Entonces, -4, -4. Esas son las coordenadas de B. Si yo le sumo a ese vector o a esas coordenadas el vector 3, 1, ¿qué resultado da, chicos? -1, -3. Correcto. Yo sumo X con X es -4 más 3, da -1. Y la Y con la Y, -4 más 1, ¿cuánto es? -3. -3, exactamente. Fíjense que esas nuevas coordenadas, ¿ok? Si este primer punto correspondía al punto B, ¿ok? Entonces, estas nuevas coordenadas ya trasladadas corresponden al vector B o al punto B'. ¿Ok? Este B' significa que es como una B transformada, una B, en este caso, trasladada a otro punto. ¿Ok? Ese es el punto B trasladado a otro punto. Entonces, aquí estamos viendo que el punto B' corresponde con el -1 en X y el -3 en Y, que son las coordenadas que nos resultó ahí. Ahora, chicos, yo no lo puedo hacer solamente con un solo punto. Tengo que hacerlo también con la A y con la C. Y aquí estamos viendo que si yo le sumo a la A el mismo vector, me va a quedar trasladado hasta este punto. Y la C le sumo el mismo vector y me va a quedar trasladado hasta este punto. No lo voy a hacer aritméticamente, se los dejo de tarea si ustedes quieren hacerlo. ¿Ok? Pero aquí lo importante, chicos, es que yo tengo el mismo triángulo, pero trasladado según el vector 3, 1, que es el vector de traslación. ¿Se entendió esto? Sí. Sí. ¿Alguien no entendió? Escriban al chat si no entendieron, alguien que no haya entendido para poder repetirle. Escriban al chat si no entendieron, chicos. Yo voy a estar muy pendiente siempre de eso. Déjenme tomar asistencia rápidamente. Y continuamos con la clase. Profe, hay 2 personas que no entendieron, que es el Diego Holmer y el Juan Bordagaray, si es que no me equivoco. Ya, ok. Gracias. No sé quién fue la que me habló, pero gracias por avisarme. Ya lo vamos a Hola, repetir. Antonia. Ya, Antonia, gracias por avisarme. Ya vamos a repetir entonces. Ok, ahí tenemos. Ok, Diego. Ajá, ahí está. Juan Bordagaray y Diego. Benjamín Pérez también tiene una carita triste. Vamos a ver, chicos. ¿Qué fue lo que no entendieron? Yo quisiera que me dijeran exactamente desde dónde no entienden.
Yo preferiría que explicara todo el procedimiento, ¿no? Porque estaba tomando apuntes y llegué tarde a la reunión, entonces estoy como medio apurado. Ok, Sí, chicos. profe, igual. Recuerden que esta guía que estamos leyendo en este momento, ya yo se las envié o las deben tener cargadas en el Google Drive, ¿ok? No es necesario que tomen apuntes de todo. Fíjense que lo único nuevo que yo escribí fue esto, ¿ya? En otro momento, después de la clase, ustedes pueden tomar los apuntes con más calma. Pero es importante que presten atención y eso, que si tienen alguna duda lo digan al momento para poder avanzar mejor. Les decía, estamos hablando de la traslación. La traslación es simplemente un cambio de lugar. Yo tomo una figura plana, cualquier figura plana, puede ser un triángulo, un cuadrado, cuadrilátero, un hexágono, cualquier figura plana, y puedo moverla a cualquier punto del plano. Ese movimiento que yo hago lo voy a hacer determinado por un vector. En este caso, chicos, vimos el triángulo ABC, que lo estoy moviendo a través del vector 3, 1. Entonces, aquí yo tengo mi vector que es 3, 1, porque tiene 3 en X y 1 en Y, y el triángulo que estoy moviendo es el triángulo ABC. Lo que me dice la traslación es que yo tengo que mover cada punto de ese triángulo, le voy a sumar el vector de traslación. Entonces, si yo veo el punto en B, las coordenadas que tiene este punto son menos 4 en X y menos 4 en Y. Como tengo menos 4, ahora yo le sumo el vector de traslación que es el 3, 1. Al yo sumarle eso, X con X e Y con Y, me resulta el nuevo punto B'. Si este se llamaba B al inicio, ahora este se llama B', porque es una B transformada, ¿ok? Trasladada. Lo mismo que hice con la B, lo estoy haciendo en este caso con la A y con la C. Al yo unir los nuevos puntos A', B' y C', me va a resultar exactamente el mismo triángulo que tenía originalmente, ¿ok? Pero trasladado o movido hacia la derecha y un punto más hacia arriba, ¿ya? Eso fue lo único que explicamos hasta ahora. Les voy a resolver ahora un ejemplo de un ejercicio de traslación para que vean, digamos, qué tipo de preguntas les pueden salir. Ah, se movió mucho. Ya va. Se movió mucho. Ok, ahí tenemos este ejercicio. Vamos a ver este ejercicio. Dice, el triángulo de la figura se traslada de modo que el punto B quede en el 0, 1, transformándose en el triángulo A', B', C', donde A' es la imagen de A, B' es la imagen de B y C' es la imagen de C, tal cual como lo vimos en nuestro ejemplo. La pregunta es, chicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son verdaderas? Vamos a primero analizar el ejercicio, chicos. Si el punto B queda en el 0, 1, ¿quién me dice dónde está el punto 0, 1 en este plano cartesiano? Necesito graficar el punto 0, 1. ¿Dónde lo grafico? ¿Quién me dice cómo lo hacemos? Yo puedo. Ajá, dígame. Está arriba del eje X, pero Ok. en el eje Y, justo en el eje Y. Sobre el eje Y, exactamente, porque tengo el 0 en X me indica que no va ni a la derecha ni a la izquierda, pero el 1 en Y me dice que va 1 hacia arriba. Entonces aquí va a estar el punto B', vamos a llamarlo B' directamente. ¿Okay? Este punto que está aquí en rojo es el punto B', ¿ya? Entonces, pregunto, chicos, ¿cómo puedo saber yo cuál es el vector de traslación? ¿Cómo se está moviendo esa figura?
Quizás reemplazar, o sea, al punto en el que estaba B, tengo que sumarle cierto vector para que sea el nuevo punto B, el B'. Exactamente, chicos. Para yo ver esa suma, para verlo gráficamente, yo lo que hago es graficar el vector que va desde B, que ahora se convierte en B'. Ahí quedó. ¿Ok? Entonces yo necesito saber más o menos cuáles son las coordenadas de ese vector, chicos. ¿Cómo puedo ver yo cuáles son las componentes de ese vector? ¿Habrá alguna forma de yo determinar cuál será, digamos, la componente en X y la componente en Y de ese vector? Hola, profe. Hola, ¿qué tal? Ajá, a ver, ¿quién Bien, me ¿y dice? usted? Muy bien, dígame, ¿quién me dice? ¿Cómo puedo yo determinar cuál sería la componente en X? Es decir, ¿cuánto se mueve ese vector en el eje X? Desde este punto hasta el eje Y, que es a donde llega, digamos. ¿Cuánto se mueve en el eje X? Es decir, horizontalmente. ¿Cuánto se mueve horizontalmente? 4. 4. Ajá, chicos. 4. 4. ¿Pero será positivo o será negativo? Positivo. Positivo, ¿por qué? Porque va hacia la derecha. Exactamente, porque va hacia la derecha. Ahí tengo la primera componente del vector. Muy bien, Benjamín. Ahora, la componente de Y, ¿cómo la determino? ¿Cuál será? ¿Quién me dice? ¿Cuánto ¿Cuál se fue la mueve pregunta? ese vector 3. desde aquí hasta aquí donde llega? Digamos, aquí está donde llega. 3. ¿Cuánto se mueve en el eje Y? ¿Sí, Benjamín, qué decías? 3 dije delante. 3. Ajá, 3. ¿Por qué es 3, Benjamín? Porque está ubicada en el -2 y después llega al 1. Y Eh, sube 3 números en sí. Exactamente. Está subiendo 3 posiciones. Obviamente, si está en el -2, que es en donde está el origen de ese vector, en el -2, tiene que subir primero al -1, luego al 0 y finalmente llega al 1. Entonces son 3 posiciones que está moviéndose. Otra forma de hacerlo sería restar la posición final, que es el 1, menos la posición inicial, que es el -2. Yo puedo hacerlo de esta manera. Voy a escribírselo aquí. La coordenada en Y sería 1 menos -2, que esto me da 3. Entonces el resultado va a ser 3. Ahí tengo mi vector de traslación. No veo quién es el que está queriendo entrar. Ok, ahí Christopher lo había dicho también. Muy bien, Christopher. Es 3. Ahora, chicos, ya teniendo el vector de traslación y teniendo los puntos A, B y C, yo puedo analizar estas 3 condiciones, digámoslo así, o esas 3 afirmaciones. Ya, Javiera, ok, yo voy a estar pendiente. Si logra entrar otra vez, yo voy a estar pendiente para volver a aceptarlo. Gracias por avisar. Ok, vamos a ver. La primera afirmación dice: A' está en el eje de las abscisas. ¿Eso será verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Primero, ¿cuál es el eje de las abscisas? El eje X. Correcto, eje X. Ahora, segundo, ¿cómo veo si está en el eje de las abscisas o no? Comparando su Verdadero. posición en Y, en A, y la posición que estaría después en A'. Exactamente. La posición del eje Y, del punto A, ¿cuál es? -3. -3. Y si yo al -3 le sumo el vector traslación, ¿qué resultaría?
El i quedaría como 0. Exactamente. Quiere decir que esto es Verdadero. verdadero. Muy bien, muy bien. Ahí tenemos ya la primera verdadera. Vamos a ver ahora la segunda condición, la segunda afirmación. Dice, la recta que une a A y a C' es paralela al eje de las abscisas. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la recta que une a A y a C'? Habría que identificar primero dónde está C'. Exactamente. ¿Y cómo lo hacemos? Desplazándolo con el vector que tenemos. Ok, C' va a ser el vector C. C' va a ser el vector C o el punto C trasladado con mi vector traslación. ¿Cuál es el punto C? Menos me 2, dice? menos 6. Eso, muy bien. Menos 2 en X y menos 6 en Y. Ese es el punto C. ¿Y lo voy a trasladar con qué vector? El 4,3. Correcto. ¿Y cuánto da esto? Menos 2 más 4. 2. 2. ¿Y menos 6 más 3? Menos 3. Menos 3. Muy bien. Quiere decir que la C va a estar a la misma altura, menos 3, pero hacia la derecha. 1 y 2. Entonces, por aquí va a estar. ¿Cómo se llama este punto? C'. Exactamente, C'. Y si yo veo, voy a dibujar esa recta que une a A y a C'. Pregunto, chicos, fíjense que cuando hablo de rectas, yo tengo que hacerle infinita, porque las rectas son infinitas. ¿Okay? Obviamente, la pantalla no me va a permitir hacerla infinita, pero trato de hacerlo infinito ahí. Esa recta que une a A y a C', ¿es paralela al eje X, sí o no? Sí. Sí lo Sí. es. Muy bien. Sí es paralela, y como es paralela, quiere decir que la segunda afirmación es... ¿Verdadera o no? Verdadera, exactamente. Ya tengo que esta también es verdadera. Ahí está. Ahora vamos con la última, la tercera. El triángulo B, B', C' es rectángulo en B'. ¿Cómo puedo saber yo esa, digamos, esa afirmación? ¿Cómo puedo analizarla? Aplicación de B', porque ya tenemos C', ¿sabes? Ya va. No escuché bien, Francesca, ¿cómo dijiste? Que hay que saber la localización, o sea, dónde va el punto B', porque ya Oh. tenemos C'. Igual B' era el primero que habíamos hecho. Aquí estaba Ya lo B'. tenemos también. Hay que formar el triángulo. Hay que formar el triángulo. Correcto. Vamos a formar el triángulo. Voy a hacerlo en negro. O en azul, no importa, en azul. Aquí está B', luego B', C'. ¿Y quiénes me faltarían unir ahí? B y C'. B normal. B normal con C'. Ahí está el triángulo. Y la condición me dice que es rectángulo en B'. ¿Qué significa que sea rectángulo en B', chicos? Que tiene un ángulo de 90 grados. Correcto. En B'. Ángulo de 90 grados en B'. Voy a dibujarlo aquí. Pregunto, chicos, ¿este ángulo de acá será de 90 grados? ¿Sí o no y por qué? ¿Cómo puedo analizar si ese ángulo es de 90 grados? Porque es un triángulo rectángulo. ¿Y cómo sabes que es un triángulo rectángulo? Profe, yo quiero decir algo, pero no sé si estará bien. Dígame, a ver. Pues, o sea, a mí se me ocurre porque
como es un triángulo rectángulo, tiene como la hipotenusa justo al frente, entonces siempre hay un rectángulo recto, o sea, un ángulo recto ahí. Correcto, correcto, chicos. Bueno, en este dibujo, al parecer, así como está hecho el dibujo, al parecer ese ángulo es recto. ¿Ok? Al parecer ese ángulo es recto. La forma, digamos, la forma más formal, valga la redundancia, de evaluar si ese triángulo es rectángulo es simplemente buscando las distancias de esos tres lados, ¿ok? Y que se cumpla el teorema de Pitágoras. Yo creo que esa sería la forma correcta de hacerlo, ¿ya? En este caso, si lo hago por esa fórmula, va a ser un poco largo, ¿ok? Yo voy a tratar de explicárselos de una forma más corta, más directa, para que no gastemos tanto tiempo. Pero ahí yo puedo ver que ese triángulo es rectángulo. Por lo tanto, esta sería verdadera. De todas maneras, voy a mostrarles rápidamente, según lo que vimos en la primera clase, cómo hallar la distancia entre esos dos puntos, o lo que es lo mismo, la magnitud del vector. Si yo veo la magnitud de este vector B, voy a escribirlo así, magnitud del vector B, es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. Sería 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. Esto da la raíz de 25, que es 5. Ahí tengo esa primera distancia, que es esta que está aquí. Es esta que está aquí. Ahora, si yo veo, por ejemplo, de B a C', los catetos desde B hasta C', en X son 6. En X son 6. Entonces voy a escribirlo aquí. B a C' sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, porque va desde el menos 4 hasta el 2. Y en X es 1. Entonces sería 6 al cuadrado más 1. Eso da la raíz de 37. Y si lo veo de B' a C', voy a escribirlo aquí debajo. B' a C' sería la raíz cuadrada de... En X, ¿cuántos son? En X, ¿cuántos son? ¿Cuánto se mueve desde B' hasta C'? ¿Cuánto se mueve en X? 2. 2. Entonces sería 2 al cuadrado. Más, ¿cuánto se mueve en Y? Desde B' hasta C'. 4, ¿no? Se mueve 4, correcto, porque empiezo en el 1 y termino en el menos 3. Ahí está 4, sería 4 al cuadrado. Al yo sumar esas dos cosas, esto es 4 más 16, da la raíz de 20. No me va a dar. Parece que no me va a dar. Vamos a ver. Aquí lo hice bien. 36 más 1 es 37. Ahí tengo entonces esas tres valores. Ahora yo tengo que evaluar que la hipotenusa, que en este caso es B hasta C', que me dio esto, raíz de 37, tiene que ser igual a la suma al cuadrado de los catetos. Entonces yo tengo lo siguiente. BC' tiene que ser igual al cuadrado, tiene que ser igual a B al cuadrado, que es el 4,3, más B'C' al cuadrado. ¿Qué hermana? Lo que es hermano. ¿Ok? Entonces vamos a evaluar. Vamos a evaluar. 37 al cuadrado sería aquí. Raíz de 37 al cuadrado. Vamos a ver si es positivo o no. Si es verdadero o no. 37 al cuadrado tiene que ser igual a 5 al cuadrado más 20 al cuadrado. Es así. Ahí está.
¿Cuánto da eso, chicos? La raíz con el cuadrado se cancela, queda 37. Pero el 5 al cuadrado y el 20 al cuadrado, ¿cuánto dan? Perdón, raíz de 20 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 25. 25 más 20. 45. 45. Ahí está. Fíjense que no da igual. Y como no da igual, quiere decir entonces que ese triángulo que se forma ahí no es rectángulo. Ahí lo habíamos analizado mal, ¿ven? Entonces, puede ser que la gráfica me diga que parece un triángulo rectángulo, pero cuando lo evaluemos por el teorema de Pitágoras, que se cumple para los triángulos rectángulos, entonces ahí me va a dar que es falso en este caso esa tercera condición. ¿Se entendió chicos? Sí. Ok, fíjense, lo que hice fue aplicar teorema de Pitágoras siempre. Yo tengo que evaluar cuál es la coordenada en X, cuál es la coordenada en Y, y ahí voy calculando el valor de esa magnitud. Entonces, fíjense que aquí se cumple solamente 1 y 2, por lo tanto, Sería la C. esa es la respuesta correcta. Muy bien, chicos. Vamos a seguir con el siguiente ejercicio para explicarles las otras transformaciones. Fíjense que esto fue, ¿qué transformación estábamos viendo? ¿Quién me dice? Desplazamiento, ¿no? Ok, no se llama desplazamiento, se llama Isométrica. traslación. Esta se llama traslación. ¿Lo dijo Diego? Sí, se llama traslación, ¿ok? Es el nombre correcto, digamos, de esta transformación isométrica. Las tres que vamos a ver hoy son transformaciones isométricas, pero esta se llama traslación. Vamos a seguir entonces. Borro pizarra. Y vamos a la siguiente transformación, que es la rotación. ¿Qué entienden ustedes por rotación, chicos? Cuando uno les dice rotación, ¿en qué piensan? Que gira. Que gira. Eso es todo. Ya. Tal cual. Es la misma. No sé, Es la rotar misma. en torno al punto cero. Perdón, Diego. No, nada. Ya. Ok, vamos a ver. Como dijeron por ahí, cuando es rotación significa que gira. Aquí uno dice el cambio de movimiento en la orientación del cuerpo, ¿ok? Yo puedo cambiar su orientación a través de un giro. Y cuando yo giro algo, quiere decir que cualquier punto de ese cuerpo va a permanecer a una distancia constante de un punto fijo. ¿Okay? Cuando yo giro algo, yo necesito un centro de rotación, que ese es el punto por donde lo estoy girando. ¿Ok? Entonces, siempre que yo tenga una rotación, necesito un centro de rotación. Es decir, con respecto a qué lo estoy girando. Y además, la rotación puede ser en dos sentidos. Puede ser hacia la izquierda, es decir, en sentido antihorario, o puede ser en sentido horario. Entonces, cuando sea en sentido antihorario, es positivo, porque es un ángulo positivo. Ese es como una convención que hicieron los matemáticos. Siempre cuando el sentido es antihorario, es positivo. Y cuando es en sentido horario, el ángulo es negativo. Vamos a ver estos ejemplos. Esta tabla sería muy bueno que ustedes las anotaran cuando vayan a hacer ejercicios de geometría, de esta transformación isométrica. Sería bueno que ustedes anotaran esta tabla y tuviesen ese ejemplo. De igual forma se las voy a explicar aquí debajo. ¿Cómo construí yo la tabla? Dice, al rotar un punto con centro en el origen, ¿okay? Yo estoy rotando cualquier punto del plano desde el origen. Sus coordenadas cambian según las siguientes fórmulas. Si yo tengo el punto XY y lo giro 90 grados, entonces ahora voy a tener
le tengo que cambiar. Donde estaba la i, me va a quedar, donde estaba la x, me va a quedar menos i, y donde estaba la i, ahora va a estar x. ¿Ok? Si lo roto 180 grados, me va a quedar menos x menos y. Si lo roto 270 grados, me va a quedar y menos x. Y si lo roto 360 grados, me queda x menos y. Vamos a verificar todas estas fórmulas a través de este ejemplo. ¿Hay alguien que me quería preguntar algo? Sí, yo. Dígame. O sea, si utilizamos esa tabla, por ejemplo, si tenemos, o sea, tenemos que hacer lo mismo de rotar una figura en el gráfico, solamente tendríamos como que, al tener ya la tabla, reemplazar los valores que nos da en el gráfico en la tabla, y ahí ya tendríamos como para hacer la rotación. Exactamente, Catherine. Para eso te sirve esta fórmula. Si ya tú tienes un punto, cualquier punto que te hayan dado, entonces ya tú tienes el valor de x. O sea, a ti te dan un punto, entonces te dan el valor de x y te dan el valor de y. Si te dicen, lo rotaste en 90 grados, lo único que hace es sustituir el valor de x y el valor de y en esta fórmula. Y ahí vas a tener el nuevo punto ya rotado. Y si te dicen otro ángulo, ahí vas a tener esos 4 ángulos ya dados. ¿Sí se entiende, Katy? Sí. Ok. Vamos a ver ese ejemplo, Catherine, con el ejercicio, el punto, voy a hacerlo en azul, el punto menos 2, 1. Si yo grafico el punto menos 2, 1, ¿dónde está ese punto, chicos? El menos 2 que me indica. Pero aquí no. Pero aquí lo grafiqué mal. Este dibujo no corresponde a ese ejemplo. Bueno, pero me sirve también. Aquí está un ejemplo. Y ahora voy a hacerles entonces yo el ejemplo de este gráfico que está aquí debajo. ¿Ok? Voy a hacerles el ejemplo del gráfico que está aquí debajo. Sería, este es el punto, 2 en x y 1 en y. Vamos a hacerlo. 2 en x y 1 en y. Este va a ser el otro ejemplo. Fíjense lo siguiente, chicos. Si yo roto ese punto 2, 1, 90 grados, gráficamente lo que me indica es que va a quedar aquí. Fíjense que el ángulo que forma estos dos es de 90 grados. ¿Cierto? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Fíjense que entonces aquí cuando yo roto 90 grados, ¿cuáles son las coordenadas de ese nuevo punto, chicos? ¿Quién me dice cuáles son las coordenadas de este nuevo punto? Del A1, digámoslo, aquí se llama A1, A'1. 2 menos 1. Ok, No, 2. menos 1,2, menos 1,2. Ahora sí, menos 1,2. Menos 2 menos 1 en X y el 2 en Y. Así sí es. Fíjense que si yo aplico la fórmula, Katy, la fórmula me dice que yo tengo que escribir menos Y. Menos Y. ¿Cuánto vale la Y? Vale 1. Ahí está. Coma X. ¿Cuánto vale la X? 2. Entonces ahí me va a quedar exactamente lo mismo. ¿Sí lo ves, Katy? Todos. ¿Me están entendiendo esto? Sí. Ok, vamos a verificar. De esa misma manera, vamos a verificar esos otros 3 puntos. Si yo traslado mi punto a este punto A, Profe, dígame. por ejemplo, si antes de reemplazar en la fórmula, por ejemplo, ahí de 90 grados, si el punto X fuera ya de por sí negativo, no se cambia el signo ni nada. Sí se cambia el signo. Sí se o sea, cambia el por signo. ejemplo, si ya el punto que hace, o sea, nos dan un punto, pero al reemplazarlo ahí, por ejemplo, si aquí en el 90 grados sale que ya es negativo, pero el número que debemos poner ahí es negativo,
¿Queda igual negativo o tiene que haber alguna multiplicación de signos? Hay multiplicación de signos. Ahí tienes que colocar los dos signos, el del número y el de la fórmula. ¿Ok? Y se van entonces a multiplicar los signos. ¿Qué es el ejemplo que pasa en este primero que estaba aquí? Vamos a verlo. Si yo tengo menos 2 en X y 1 en Y, al yo aplicar esta fórmula, me dice que es menos Y, pero la Y vale 1. Ah, bueno, aquí no se cumple. Pero en este sí, en el segundo sí. Vamos a hacerlo en el segundo. Menos 2 en X, entonces me dicen que aquí es menos X. Entonces sería menos 2. Y luego menos Y. Quiere decir que esto sería menos 1. Estoy usando el ejemplo de arriba, ¿ok? Este ejemplo de acá. Si yo veo menos por menos es más, me queda más 2. Y menos 1, queda ahí el menos 1. ¿Sí se entiende? Ah, ya. Sí. Entonces es eso. Si ustedes tienen un número negativo, tienen que utilizar el signo del número y tienen que usar el signo de la fórmula también. ¿Ya? Cuidadito con eso. Entonces, eso. Anoten esa fórmula bien para que puedan aplicarla cuando se los pida. Ya, Francesca, no hay problema. Pendiente con el ticket de salida, ¿ok? Se los voy a enviar al terminar la clase, pendientes ahí con el ticket de salida, para que los hagan a tiempo. Esta semana sí lo voy a cerrar el viernes. Ya me he dado cuenta que mucha gente está tomando son los fines de semana para hacerlo, y eso me complica todo el trabajo a mí. Entonces yo prefiero que lo hagan inmediatamente al terminar la clase. ¿Para qué los quieres cerrar tan rápido? Lo que pasa es que, como les digo, yo prefiero que lo hagan al terminar la clase porque tienen ahí la clase más fresca. Tienen ahí el conocimiento más fresco porque acabo de explicárselos. Entonces la gente espera. Pero, profe, dígame. A veces no todos los compañeros entienden con usted y le preguntan a los demás. Entonces, si lo hacen al tiro al cerrar la clase, no todos van a entender y les va a salir mal. Entonces, igual debería dar un poco más de tiempo. Profe, yo tengo un profe particular y como que con él, de verdad, les juro que tengo más entendimiento. ¿Pagáis en carne o no? Ya, ok. Entonces les voy a dar oportunidad a que lo respondan hasta el lunes, ¿ok? Pasa también que yo tengo que subir esas notas al sistema y yo subo las notas al sistema los viernes para estar actualizado siempre los viernes. Entonces, por eso es que trato de revisarlo siempre los viernes en la mañana. Les voy a dar oportunidad ahora de hacerlos hasta el lunes, pero quienes no lo resuelvan el lunes no van a tener oportunidad de hacerlo después, sino cuando ya venga la semana de ponerse al día. Entonces, por eso les pido, chicos, de verdad, respeten esos tiempos, traten de hacerlo antes. Si van a necesitar ayuda, yo también estoy a la orden para ayudarlos, pero traten de hacerlo respetando esos tiempos. Ok, vamos a continuar aquí, chicos. Voy a hacerles entonces estos 4 ejemplos. Si yo veo, Isaías, por favor. Isaías, un problema más y no voy a permitir que sigas en la clase, por favor. Ok, chicos, pendientes acá. Presten atención todos. Si voy a rotar este punto 2, 1, 180 grados, ¿ok? La fórmula que voy a aplicar es menos X menos Y. Entonces, como la X vale 2 y la Y vale 1, yo aplico la fórmula menos X, ¿cuánto me quedaría? ¿Cuánto vale la X aquí? A ver, ¿cuánto vale la X? ¿Qué cosa, profe? Ajá, a ver, estoy tratando de rotar este punto 2, 1, 180 Quedaría grados. menos 2 entonces. ¿Quién me dijo? A ver. Quedaría menos 2. Menos 2, coma. Menos 1. Menos 1. Exactamente, eso es lo que queda ahí. Fíjense que, Isaías, otra vez.
Fíjense entonces que el caso de la... A ver. El caso de el -2 menos 1, aquí está a la izquierda. Y si yo veo, está formando un ángulo de 180 grados con el punto inicial que estoy tomando. Entonces, ahí tengo el punto de 180 grados. Si yo lo roto 270 grados, quiere decir que estoy rotando 3 medias vueltas. O sea, desde este vector o desde este punto, lo estoy rotando 270 grados, quedaría en este punto de acá. Si lo veo por la fórmula, me estaría resultando que es y, menos x. Entonces, si la y vale 1, aquí queda 1. Si es menos x, aquí queda menos 2. Y si yo verifico, aquí tengo 1 en x y menos 2 en y, que son las mismas coordenadas que me está dando a través de la fórmula. Ahí estoy teniendo la fórmula, perfecto. Y por último, cuando yo roto un punto 360 grados con respecto al origen, 360 grados con respecto al origen, simplemente está quedando en la misma posición. ¿Ok? Cuando yo digo 360 grados, una vuelta de 360 grados, simplemente lo estoy dejando en la misma posición. Entonces las coordenadas van a ser las mismas del punto original, 2, 1. Esto es, chicos, cuando se rote con respecto al origen. Solamente se cumplen esas fórmulas cuando se roten con respecto al origen. No siempre las gráficas se rotan con respecto al origen. Cuando lo vimos temprano, en el primer ejercicio que hicimos hoy, nosotros rotamos el triángulo. Vamos a retomar ese ejercicio. Vamos a retomar este ejercicio acá para que vean y me digan ustedes cuál sería el punto desde donde se rota este triángulo. Si yo roto el triángulo, como lo hice originalmente, vamos a verlo aquí. Si yo lo roto, fíjense, lo giro 90 grados. ¿Cuál es el punto o el centro de rotación? ¿Quién me dice? Cuando yo giro ese triángulo, ¿desde qué punto lo estoy rotando? Fíjense que el triángulo estaba en la misma posición que el triángulo azul. Ahora quedan en esa posición. Entonces, ¿con respecto a qué punto los estoy rotando? ¿Mm? Es como por la mitad de la como hipotenusa, ¿no? Exactamente, Javier. Desde la mitad de la hipotenusa. Fíjense que el único punto que coincide en esos dos triángulos, en este caso el triángulo azul y el triángulo rojo o naranja, que ahí parece naranja, es esa mitad de la hipotenusa. Yo puedo girar varias veces ese triángulo y siempre va a quedar ese punto ahí fijo. Ese es mi punto fijo. Vamos a verlo. Voy a girarlo otra vez. Voy a girarlo otra vez aquí. Fíjense lo siguiente. Si yo lo giro otra vez 90 grados. Bueno, a la izquierda. Ahí está. Fíjense que siempre va quedando ese punto ahí fijo. Yo lo puedo volver a girar a la izquierda y me queda de la siguiente forma. ¿Ok? Y puedo darle 1000 vueltas, pero ese punto siempre va a estar ahí fijo. Entonces, si yo lo tomo, obviamente Word me permite hacer esta giro también. Si yo lo tomo por la herramienta de girar, yo puedo girarlo a izquierda o a derecha y puedo ver que el único punto fijo es esa mitad de la hipotenusa. ¿Sí lo ven todos, chicos? Sí. ¿Ven? Entonces, ese punto fijo es mi centro de rotación. ¿Ya? Fíjense entonces que no es lo mismo que yo gire una figura por uno de sus extremos, o que lo gire por el centro, o que lo gire por un punto externo a esa figura. ¿Ya?
todas esas esos tres ejemplos me van a significar transformaciones distintas. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que ustedes puedan identificar cuál es el centro de rotación. Bien, chicos. Vamos a ver la última transformación de hoy, que es la reflexión o simetría. La reflexión o simetría significa que es un reflejo, ¿ok? Así como ustedes, vamos a explicárselo como un espejo. Cuando yo tengo un espejo, lo que yo tengo del lado derecho corresponde exactamente igual con lo que está en el lado izquierdo, queda reflejado. Y esta reflexión o simetría se puede ver desde dos formas, ¿ok? Desde un punto, o sea, con relación a un punto, digamos, que es un centro de simetría, o con respecto a una recta, que se llama eje de simetría. Bien, si es con respecto a un punto, llamamos que ese punto es una simetría central. Cuando yo hago la reflexión con respecto a un punto, se le llama simetría central. Y aquí está un ejemplo. Tengo esta figura que parece un cometa o volantín, ¿ok? Y al yo rotarlo con respecto al punto G, lo que yo digo es, ok, el punto C corresponde a 180 grados, una recta que pase por el punto G. Y aquí está el punto C'. Esos dos corresponden. Si yo veo el punto B, corresponde con un punto que esté 180 grados con el punto B'. Y aquí está. Y lo mismo pasa con todos los demás. Si yo veo el punto A, va a corresponder una recta que esté 180 grados. A la misma distancia está el punto A'. Y finalmente, el punto D, a 180 grados y a la misma distancia está el punto D'. Al yo rotar esos 4 puntos, estoy rotando entonces esa figura de ese volantín. ¿Sí se entiende? La simetría central. Sí. Correcto. Sí. Ok, chicos. Fíjense que la simetría central corresponde a una rotación de 180 grados, ¿ok? No es cualquier rotación, es exactamente una rotación de 180 grados, no puede ser otra, sino solamente 180 grados. Si es otra rotación, estamos hablando de rotación. Ahora, yo puedo ver también la simetría con respecto a un eje. Si yo veo la simetría con respecto a un eje, sería de la siguiente manera. Vamos a verlo acá. Con respecto a un eje, me quedaría de la siguiente manera. En este caso, estoy teniendo el eje de simetría, es esa recta inclinada que está ahí, y tengo el cometa, el punto A, B, C y D. Entonces, fíjense que cuando es una simetría axial, es decir, con respecto a un eje, la recta, que es el eje de simetría, va a formar un ángulo de 90 grados cuando yo una el punto A con el punto A', con su correspondiente. Y las distancias son las mismas. Si yo veo esta distancia de aquí, es exactamente igual a esta distancia de aquí. ¿Ya? Y lo mismo pasa con todos los demás puntos. Si yo veo, por ejemplo, el punto C, esta recta que une al punto C con el C', forma un ángulo de 90 grados. Y esta distancia de aquí es exactamente igual a esta distancia de aquí. Entonces ahí se forma como un espejo. Esto sí se asocia más al concepto de espejo, de reflejo. ¿Sí se entiende? ¿Alguna duda aquí, chicos? No, ninguna. Ninguna duda. Ya, No, chicos. profe. Ok, voy a darles un ejemplo más y luego les explico directamente el ticket de salida. ¿Ya? Vamos a ver. Este ejemplo que tengo aquí debajo me dice lo siguiente. Me dice lo siguiente.
El cuadrado PQRS, que está en la figura 3, la figura 3 es esta que está aquí. Ahí tengo el cuadrado PQRS. Tiene dos lados paralelos al eje X, que son RS y PQ, son paralelos al eje X, y centro en el origen. Aquí está el centro del cuadrado. Se le aplica una o varias rotaciones de 90 grados alrededor del origen. Una o varias rotaciones de 90 grados alrededor del origen. Y o reflexiones con respecto al eje X. La pregunta es, ¿en cuál de las siguientes opciones la figura no puede ser imagen de ese cuadrado original, después de aplicar una o varias transformaciones isométricas? Vamos a ver, chicos. ¿Qué pasaría si yo roto este cuadrado una vez 90 grados? Si yo lo roto 90 grados, ¿cómo quedaría? ¿Cómo creen ustedes que quedaría si yo roto ese cuadrado 90 grados? Sería como si los puntos se intercambiaran. La Q quedaría donde la R donde la S donde la P donde la Q. Exactamente, chicos. Porque si yo veo aquí el ángulo que forman, voy a dibujarlo aquí, el ángulo que forma desde Q hasta R es de 90 grados. Entonces, cuando yo roto, va a quedar exactamente como lo dice Javier. Aquí va a quedar la Q, aquí va a quedar la R, aquí va a quedar la S y por último la P. ¿Ya? Siempre van a estar en ese mismo orden, P, Q, R, S. Así estaba, P, Q, R, S. Siempre que yo lo rote, van a quedar exactamente en el mismo orden. Y ahora pregunto, chicos, ¿qué pasa si yo a esta figura la reflejo con respecto al eje X? ¿Cómo quedaría si yo a esta figura la reflejo con respecto al eje X? ¿R y Q pasarían abajo o no? Ajá, a ver, ¿no escuché bien ahí? Hablaron dos al mismo tiempo, creo. Era lo que dijo el Diego, que los puntos que estaban arriba pasan abajo y los puntos que estaban abajo pasan arriba, como el que... Exactamente, chicos. Entonces, R y Q, que están arriba, ahora va a estar abajo, en el mismo orden, R y Q. R a la izquierda y Q a la derecha. Y S y P, que estaban abajo, ahora van a estar arriba. S y P. Entonces, fíjense que esas son las opciones que tenemos en esta transformación. Ok, yo puedo rotarlo varias veces o puedo hacerle reflexiones con respecto al eje X. Pregunto, chicos, ¿cuál de estos ejemplos, de estos 5 ejemplos, no puede ser imagen de ese cuadrado? ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, vamos a empezar con la D. Con la B. Vamos a empezar con la B. ¿Esta B será producto de esas reflexiones, sí o no? Fíjense que aquí está SPRQ. ¿Será producto de esas reflexiones? Yo creo que es la A. Ajá, puede ser que sea la A. Pero vamos, fíjense que la B Sí, la B corresponde con el que ya hicimos. Quiere decir que la B sí está dentro de mis posibilidades, digámoslo así. Si yo veo, por ejemplo, PQRS, la D está en el mismo orden. Está en el mismo orden. PQRS. Por lo tanto, también está dentro de la rotación, simplemente. Con una rotación ya tengo esa transformación. Yo tendría que analizar la A, la C y la E. Ahora, ¿cómo puedo analizarlo? ¿Por qué crees tú que es la A, Javier? Por el orden en que están los puntos. En todo siempre está, por ejemplo, P, Q, R, S, ya sea en un sentido, en el otro sentido, o sea, horario o antihorario,
o dependiendo de dónde estén, pero en el punto A no cumple eso, no está, por ejemplo, está el punto P y en ninguno de los otros dos puntos que están, la R o la S es la Q, la Q está al otro lado. Exactamente, exactamente, Javier. Tal cual como lo Están expliqué. desordenadas las letras. Están desordenadas las letras. Ese es el punto, chicos. Cuando yo hago la reflexión, ok, fíjense que cuando yo hago la reflexión, igual me queda PQRS en el mismo orden, pero invertido, digamos, están invertidos. Si no lo he reflejado, me queda en el orden. Entonces la C o no. Quiere decir que esta, si yo veo PQRS, es producto de esas traslaciones y de esas rotaciones. PQRS también es producto de esas rotaciones. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la A, porque si yo analizo, la P no está al lado de ninguna Q. Ahí se saltan, se desordenan las letras. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien, Javier, excelente. 20 puntos, bueno, 7 para ustedes aquí, el 20 es en otras partes. Ok, chicos, hasta ahora, ¿cómo vamos? ¿Se entiende todo o quieren que les explique mejor? ¿Algún otro ejercicio? Todo bien. Todo bien, ok, todo bien entonces. Vamos a leer simplemente los dos ejercicios del ticket de salida ahora, chicos, para que ustedes entonces puedan resolverlo con calma, por favor. Háganlo primero en el cuaderno y luego pasen las respuestas al formulario. Bien. Para que puedan exactamente. Vamos a ver acá. El ticket de salida tiene solamente estos dos ejercicios. Vamos a leerlo. Dice, el cuadrado ABCD de la figura se hace girar en 90 grados en sentido antihorario en torno al origen. ¿Okay? El centro de rotación va a ser el origen del plano cartesiano. Entonces el punto C va a quedar en ¿cuál punto? ¿Ya? Eso es lo primero que les pide este ejercicio. Lo van a rotar 90 grados. Ustedes determinan cuál va a ser la coordenada de ese punto. ¿Se entiende el ejercicio? ¿Entiende el enunciado? Sí. Oh, Sí, se entiende. ese está facilito. Ahora vamos a ver el segundo. Se bajó mucho. El segundo dice, de acuerdo a la figura 4, ¿con cuál de las siguientes transformaciones isométricas en el plano no se puede obtener el triángulo B a partir del triángulo A? Fíjense que yo necesito ahora colocar el triángulo B, obtener el triángulo B partiendo del triángulo A. Es decir, el que yo voy a mover ahora es el triángulo A para colocarlo encima de B. Dígame. O sea que en ese ejercicio tiene el triángulo A, debería de quedar igual como está en la posición del triángulo B. Exactamente. Eso es lo que quieren hacer en este ejercicio. Que el triángulo A quede en la misma posición en la que está el triángulo B. Y la pregunta es, ¿cuáles de estas no se puede obtener? O sea, no, la que no me produzca esa combinación. Aquí me dice, por ejemplo, una simetría y luego con una traslación. Cuando hablan de simetría, hablan de simetría axial, chicos. Cuando dice con una traslación y luego con una simetría, es equivalente. La A y la B son equivalentes. Porque ahí el orden de esas transformaciones no altera, chicos. Yo puedo primero trasladarlo y después hacerle la simetría o viceversa. El resultado puede ser el mismo. Luego la C me dice con una traslación según el vector 4,1 y luego una rotación. Entonces ahí tienen traslación y rotación juntas. La D se refiere a 3 simetrías y luego con una traslación. Y la E es una traslación y luego con una simetría y después otra traslación. Entonces, analicen ustedes, chicos, ¿cuál de estas transformaciones
no corresponde o no puede corresponder para que la A o el triángulo A quede en la posición del triángulo B. Si tienen alguna duda, chicos, es momento de preguntar ahora. Yo les voy a enviar el link del ticket para que puedan ir entrando a hacerlo. Ahí está. Ok, ahí les envié el link del ticket, chicos. Ya pueden ir entrando, pueden ir haciéndolo. ¿Tienen alguna duda que aclarar? Por favor, si tienen alguna duda, háganlo ahora. Aprovechen estos últimos 10 minutos de clase. Voy a esperar los 10 minutos. Por mi parte, ninguna duda. Si pueden entrar al ticket, pueden hacerlo de una vez, de verdad. Me contentaría muchísimo. Quisiera verlos a todos haciendo eso inmediatamente. Y eso. Vamos a ver. Bien, chicos. Si no tienen alguna duda, ya con esto terminamos la clase de hoy. Hagan el ticket. Voy a esperarlos hasta el lunes, como les digo. Voy a dejarlo activo hasta el lunes solamente. Y quedo pendiente. Mañana nos vemos otra vez a las 12:30 del mediodía, las 12:30 de la tarde, ¿ok? Los espero mañana para que sigamos resolviendo ejercicios de geometría para prepararnos para la prueba de transición, ¿sí? Ya, chao, profe. Ya, chicos, espero les haya servido la clase. Un gusto verlos otra vez. Pórtense bien. Chao. Chao, profe. No, profe, gracias. Chao, cuídese. Chao. Chao, chicos.